Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Este es el capítulo número 29 del Silmarillion. ¿Cuántos capítulos? Y qué bueno que todavía hay mucho más por contar de estas tierras fantásticas y de estas aventuras tan trágicas que hemos ido recorriendo, ¿no? Todo desde el comienzo literal del mundo, del universo, ¿no? Cuando solo una gotita de discordancia pudo generar todo este desorden, ¿no? En el mundo. Así que, bueno, vamos a continuar con esta fantástica historia, a pesar de que todos los reinos ya están casi destruidos, todavía queda uno, ¿verdad? Así que vamos a ver qué sucede. De Tuor y la caída de Gondolin. Se dijo que Uor, el hermano de Urin, fue muerto en la batalla de las lágrimas innumerables, y en el invierno de ese año su esposa Rian parió un niño en el descampado de Mithrim, y lo llamaron Tuor, y fue criado por Anael, de los elfos grises, que vivía aún en esas colinas. Ahora bien, cuando Tuor contaba 16 años, los elfos decidieron abandonar las cavernas de Andros, donde moraban entonces, e ir en secreto a los puertos del Sirion en el lejano sur, pero fueron atacados por orcos y orientales antes de que consiguieran ponerse a salvo, y Tuor fue hecho prisionero y esclavizado por Lorgan, jefe de los orientales de Hithrum. Durante 3 años soportó esa servidumbre, pero por último escapó, y regresando a las cavernas de Andros, vivió allí solo, e hizo tanto daño a los orientales que Lorgan puso precio a la cabeza de Tuor. Cuando Tuor llevaba 4 años viviendo así en la soledad del proscripto, Ulmo le puso en el corazón el deseo de abandonar la tierra paterna, pues había escogido a Tuor como instrumento de sus designios. Y dejando una vez más las cavernas de Andros, Tuor se dirigió hacia el oeste a través de Dor-Lomin y encontró Anon Ingelith, el portal de los Noldor, que el pueblo de Turgon había construido cuando habitaban en Nebrast muchos años atrás. Desde allí un túnel oscuro avanzaba por debajo de las montañas y salía a Ciris Niniac, la grieta del arco iris, por la que unas aguas turbulentas se precipitaban hacia el mar occidental. Así pues, la huida de Tuor de Hithlum no fue advertida por hombre ni orco alguno, y nada de todo esto llegó a oídos de Morgoth. Y Tuor llegó a Nebrast, y al contemplar el Belegaer, el gran mar, se enamoró de él, y llevó siempre en el corazón y en el oído el sonido y la nostalgia del mar, y una inquietud despertó en él que lo arrastró por fin a las profundidades de los remos de Ulmo. Entonces vivió solo en Nebrast, y el verano de ese año pasó, y el destino de Nargothrond estaba cumpliéndose. Pero cuando llegó el otoño, vio a 7 cisnes que iban volando hacia el sur, y le parecieron un signo de que se había demorado demasiado, y los siguió a lo largo de las costas del mar. Así llegó por fin a las estancias desiertas de Viñamar, bajo el monte Taras, y entró en ellas y encontró allí el escudo y la cota y la espada y el yelmo que Turgon había dejado por orden de Ulmo hacía ya mucho tiempo. Tomó esas armas y se aproximó a la costa. Pero vino del oeste una gran tormenta, y de esa tormenta Ulmo, señor de las aguas, se alzó majestuosamente y le habló a Tuor, que estaba a orillas del mar, y le ordenó que abandonara ese sitio y buscara el reino escondido de Gondolin, y le dio a Tuor una gran capa para ocultarlo con una sombra a los ojos del enemigo. Pero por la mañana, cuando hubo pasado la tormenta, Tuor se topó con un elfo junto a los muros de Viñamar, y era Voronwë, hijo de Aranwë de Gondolin, que había navegado en el último barco que Turgon enviara a Occidente. Pero cuando al volver por fin de alta mar, el barco naufragó a la vista de las costas de la Tierra Media, Ulmo lo recogió solo a él de entre todos los marineros y lo arrojó a tierra cerca de Viñamar. Y al enterarse de la orden impuesta a Tuor por el Señor de las Aguas,
Vorongwë se asombró mucho y aceptó guiarlo a las puertas escondidas de Gondolin. Por tanto, se pusieron juntos en marcha, y cuando el fiero invierno de ese año descendió sobre ellos desde el norte, se encaminaban fatigosamente hacia el este, bajo los picos de las montañas de la sombra. Por fin alcanzaron los estanques de Ibrim y miraron allí con pena la devastación provocada por el paso de Glaurum el dragón. Pero mientras estaban mirando, vieron a uno que iba deprisa hacia el norte, un hombre alto, vestido de negro, que llevaba una espada negra. Pero no sabían quién era ni qué había ocurrido en el sur, y no dijeron una palabra. Y por último, mediante el poder que Ulmo había puesto en ellos, llegaron a las puertas escondidas de Gondolin, y pasando por el túnel subterráneo, alcanzaron el portón interior y la guardia los hizo prisioneros. Fueron conducidos entonces por el poderoso desfiladero de Olfakekor, cerrado por 7 puertas, y llevados ante Ecthelion de la Fuente, el guardián de la gran puerta al final del camino empinado, y allí Tuor dejó caer la capa, y por las armas que llevaba de Viñamar reconocieron que era en verdad el enviado de Ulmo. Entonces Tuor contempló el hermoso valle de Tumladen, engarzado como una joya verde entre las colinas de alrededor, y a lo lejos, sobre la altura rocosa de Amon Gares, vio a Gondolin la Grande, ciudad de 7 nombres, cuya fama y gloria exalta en el canto de todos los elfos de las tierras de Aquende. Por orden de Ecthelion, las trompetas sonaron en las torres de la gran puerta, y las colinas devolvieron el eco. Y lejano, pero claro, llegó el sonido de otras trompetas que respondían desde los muros blancos de la ciudad, arrebolados con el alba que se extendía por la llanura. Así fue como el hijo de Uor cabalgó a través de Tumladen y llegó a la puerta de Gondolin, y después de ascender las amplias escalinatas de la ciudad, fue por fin conducido a la torre del rey y contempló las imágenes de los árboles de Valinor. Entonces Tuor se encontró de pie ante Turgon, hijo de Fingolfin, rey supremo de los Noldor, y a la derecha del rey estaba de pie Maeglin, hijo de su hermana, y a la izquierda tenía sentada a su hija Idril Celebrindal. Y todos los que escucharon la voz de Tuor se maravillaron, preguntándose si sería en verdad un hombre de raza mortal, porque hablaba con las palabras del Señor de las Aguas que le venían en ese instante. Y le advirtió a Turgon que la maldición de Mandos se precipitaba ahora e iba a cumplirse, y que todas las obras de los Noldor perecerían, y le dijo que partiera y abandonara la poderosa ciudad que había construido y bajara por el Sirion al mar. Entonces Turgon meditó largo tiempo el consejo de Ulmo, y le vinieron a la mente las palabras que oyera en Viñamar: no ames demasiado la obra de tus manos y las invenciones de tu corazón, y recuerda que la verdadera esperanza de los Noldor está en el occidente y viene del mar. Pero Turgon se había vuelto orgulloso, y Gondolin era tan bella como un recuerdo de Elven Tirion, y él confiaba todavía en el secreto y en la fuerza inexpugnable de estas tierras, aun cuando un Vala lo negara. Y después de la Nirna de Zarnoediad, el pueblo de esa ciudad no deseaba volver a mezclarse en los mares de los elfos y los hombres de fuera, y regresar a Occidente por el camino del miedo y del peligro. Encerrados tras sus colinas encantadas y sus sendas, no toleraban que nadie entrase, aunque estuvieran huyendo del odio de Morgoth, y las nuevas de las tierras de más allá les llegaban débiles y lejanas, y muy poco caso hacían de ellas. Los espías de Morgoth los buscaban en vano, y Gondolin era como un rumor y un secreto que nadie podía descubrir. Maeglin hablaba siempre en contra de Tuor en los consejos del rey, con palabras que parecían convincentes, en tanto respondían a los deseos de Turgon, y por fin el rey se negó al mandato de Ulmo y rechazó la advertencia. Sin embargo, en ese consejo del Vala escuchó otra vez las palabras que fueran pronunciadas en la costa de Araman mucho tiempo atrás, antes que los Noldor partieran, y el miedo a la traición despertó en el corazón de Turgon.
Cerraron por tanto las puertas escondidas de las montañas circundantes, y desde entonces nadie salió nunca de Gondolin en misión de paz o de guerra mientras la ciudad estuvo allí. Thorondor, el señor de las águilas, les anunció la caída de Nargothrond, y luego trajo la noticia de la muerte de Thingol y la de Dior, el heredero, y de la ruina de Doriath. Pero Turgon cerró los oídos a los males de fuera e hizo voto de no marchar nunca al lado de ningún hijo de Fëanor, y prohibió a su pueblo que atravesara el cerco de las colinas. Y Tuor permaneció en Gondolin, subyugado por la beatitud y la belleza de esas tierras y la sabiduría de la gente, y se hizo poderoso de mente y estatura, y aprendió a fondo la ciencia de los elfos exiliados. Entonces el corazón de Idril se volvió hacia él, y el de Tuor hacia el de ella. Y el odio secreto de Maeglin fue cada vez mayor, porque deseaba poseer a Idril por sobre todas las cosas, heredera única del rey de Gondolin. Pero tan alto estaba Tuor en la estima del rey después de haber vivido allí 7 años, que Turgon no le rehusó ni siquiera la mano de su hija, porque aunque no quería hacer caso del mandato de Ulmo, entendía que el destino de los Noldor estaba atado a aquel a quien Ulmo había enviado. Y no olvidó las palabras de Uor, que Ur le había dicho antes de que el ejército de Gondolin abandonara la batalla de las lágrimas innumerables. Entonces se celebró una gran fiesta, porque Tuor se había ganado todos los corazones, excepto los de Maeglin y sus secuaces secretos, y así ocurrió la segunda unión entre elfos y hombres. En la primavera del año siguiente nació en Gondolin Earendil, medio elfo, el hijo de Tuor e Idril Celebrindal, y habían transcurrido 503 años desde la llegada de los Noldor a la Tierra Media. De sobrecogedora belleza era Earendil, pues llevaba en la cara una luz que parecía la luz del cielo, y tenía la belleza y la sabiduría de los Eldar, y la fuerza y la audacia de los hombres de antaño, y el mar le hablaba siempre al oído y al corazón, como a su padre Tuor. En ese entonces los días de Gondolin eran felices y pacíficos, y nadie sabía que la región en donde estaba el reino escondido había sido revelada al fin a Morgoth por los gritos de Húrin, cuando en las tierras de más allá y las montañas circundantes, y no pudiendo encontrar la entrada, había llamado desesperado a Turgon. En adelante, los pensamientos de Morgoth se volvieron incesantemente hacia la tierra que se extendía entre Anak y el curso superior de las aguas del Sirion, a donde no habían ido nunca sus sirvientes. Aunque es cierto que ningún espía o criatura de Angband podía entrar allí, a causa de la vigilancia de las águilas, lo que impedía la consumación de los designios de Morgoth. Pero Idril Celebrindal era sabia y previsora, y tenía una inquietud en el corazón, y la sombra de un mal presagio descendió sobre ella como una nube. Por este motivo hizo preparar un camino subterráneo y secreto que iría desde la ciudad y bajo el llano hasta más allá de los muros, al norte de Amon Gareth, y dispuso que sólo muy pocos supieran de él, y que ni siquiera un rumor sobre estas obras llegara a oídos de Maeglin. Ahora bien, una vez y cuando Earendil era joven todavía, Maeglin se perdió, porque como ya se dijo, amaba la minería y la extracción de metales por sobre toda otra tarea, y era amo y conductor de los elfos que trabajaban en las montañas distantes, buscando metales con que forjarían luego instrumentos de guerra y de paz. Pero Maeglin a menudo iba con algunos de los suyos más allá del cerco de las colinas, y el rey no sabía de estas desobediencias. Y así ocurrió, como lo quiso el destino, que Maeglin cayera en manos de los orcos y fuera llevado a Angband. Maeglin no era ni débil ni cobarde, pero el tormento con que fue amenazado le amilanó el espíritu, y compró su vida y su libertad revelándole a Morgoth el sitio preciso de Gondolin y los caminos por los que se podía llegar a ella y atacarla. Grande, por cierto, fue la alegría de Morgoth, y a Maeglin le prometió el señorío de Gondolin en calidad de vasallo, y la posesión de Idril Celebrindal cuando la ciudad hubiera sido tomada. Y en verdad,
El deseo de Maeglin por Idril y el odio que le tenía a Tuor lo ayudaron en esta traición, la más infame de todas en la historia de los días antiguos. Pero Morgoth lo envió de regreso a Gondolin por miedo de que alguien sospechara, y para que Maeglin ayudara en el ataque desde dentro cuando fuese la hora. Y Maeglin vivió en los recintos del rey con cara sonriente y maldad en el corazón, mientras la oscuridad se hacía cada vez más espesa en torno de Idril. Por último, en el año que Eärendil cumplió 7 años, Morgoth estuvo preparado, y lanzó sobre Gondolin a balrogs y orcos y lobos, y con ellos iban dragones de la estirpe de Glaurung, numerosos y terribles. El ejército de Morgoth vino por las montañas septentrionales, donde era mayor la altura y menos atenta la vigilancia, y llegó por la noche en tiempo festivo, cuando todo el pueblo de Gondolin estaba sobre los muros esperando el amanecer, para cantar cuando el sol se elevara en el cielo. Porque al día siguiente era la gran fiesta que ellos llamaban las puertas del verano. Pero la luz roja tiñó las colinas del norte y no las del este, y nada detuvo a los enemigos hasta que estuvieron bajo los muros mismos de Gondolin, y ya no hubo modo de impedir el sitio de la ciudad. De todos los hechos de valor desesperado que allí llevaron a cabo los capitanes de las casas nobles y sus guerreros, y no fue Tuor el menos valiente, mucho se cuenta en la caída de Gondolin, la lucha de Ecthelion de la Fuente con Gothmog, señor de los Balrogs, librada en la misma plaza del rey, en la que se dieron muerte el uno al otro, y la defensa de la torre de Turgon, hasta que fue derribada, y grandes fueron la caída y la ruina de la torre, y la caída de Turgon. Tuor intentó rescatar a Idril del pillaje de la ciudad, pero Maeglin se había apoderado de ella y de Eärendil, y Tuor luchó con Maeglin sobre los muros y lo arrojó lejos, y el cuerpo de Maeglin cayó y dio 3 veces contra las rocosas pendientes de Amon Gareth antes de hundirse en las llamas que ardían abajo. Entonces Tuor e Idril condujeron a los pocos del pueblo de Gondolin que pudieron reunir en la confusión del incendio por el camino secreto que Idril había preparado, y de ese pasaje los capitanes de Angband nada sabían, y no pensaron que ningún fugitivo tomara un camino hacia el norte y las cimas de las montañas, y el más próximo a Angband. El humo del incendio y el vapor de las hermosas fuentes de Gondolin, que se marchitaban en las llamas de los dragones del norte, descendieron sobre el valle de Tumladen en luctuosas tinieblas, y así fue favorecida la huida de Tuor y los suyos, porque aún tenían que recorrer un camino largo y descubierto desde la boca del túnel hasta el pie de las montañas. No obstante, llegaron allí, y más allá de toda esperanza treparon con dolor y desconsuelo, porque esas altas cimas eran frías y espantosas, y tenían entre ellos muchos heridos y mujeres y niños. Había un pasaje terrible, Siris Thoronath se llamaba, la grieta de las águilas, donde a la sombra de los picos más altos serpeaba un estrecho sendero. A la derecha se abría un precipicio abismal, y a la izquierda una pendiente tremenda descendía al vacío. A lo largo de ese estrecho sendero marchaban en línea, cuando cayeron en una emboscada de orcos, pues Morgoth había montado guardia en las colinas de alrededor, y un Balrog estaba con ellos. La situación fue entonces espantosa, y difícilmente podría haberlo salvado el valor de Glorfindel, el de cabellos amarillos, jefe de la casa de la flor dorada de Gondolin, si Thorondor no hubiera llegado en el momento oportuno. Muchos son los cantos que han cantado el duelo de Glorfindel con el Balrog sobre el pináculo de una roca, y ambos cayeron perdiéndose en el abismo. Pero las águilas se lanzaron sobre los orcos, que retrocedieron chillando, y todos fueron muertos o arrojados a las profundidades, de modo que Morgoth nada supo de la huida desde Gondolin hasta mucho después. Entonces Thorondor rescató el cuerpo de Glorfindel del abismo, y lo sepultaron bajo un montículo de piedras junto al pasaje, y allí crecieron hierbas verdes, y de la esterilidad de la piedra nacieron flores amarillas, hasta que el mundo cambió.
Así, conducidos por Tuor, hijo de Uor, el resto de los habitantes de Gondolin pasó por encima de las montañas y descendió al valle del Sirion, y huyendo hacia el sur por fatigosas y peligrosas sendas, arribó por fin a Nan Tathren, la tierra de los sauces, porque el poder de Ulmo estaba aún en el gran río y alrededor. Allí descansaron un tiempo y se curaron de las heridas y el cansancio, pero del dolor no pudieron curarse y celebraron la memoria de Gondolin y de los elfos que habían perecido allí, las doncellas y las esposas, y los guerreros del rey. Y por el amado Glorfindel muchos fueron los cantos que se oyeron bajo los sauces de Nantathren en la declinación del año. Allí compuso Tuor una canción para su hijo Earendil, en la que contaba la llegada de Ulmo, el señor de las aguas, a las costas de Nebrast en tiempo pasado, y la nostalgia por el mar despertó en el corazón de Tuor y también en el de su hijo. Por tanto, Idril y Tuor partieron de Nantathren y se dirigieron hacia el sur, río abajo al encuentro del mar, y vivieron allí junto a las desembocaduras del Sirion y se unieron a las gentes de Elwyn, hija de Dior, que habían huido allí solo un tiempo antes. Y cuando llegó a Valar la noticia de la caída de Gondolin y la muerte de Turgon, Ereinion Gil-galad, hijo de Fingon, fue designado rey supremo de los Noldor en la Tierra Media. Pero Morgoth pensó que este triunfo era irreversible, y poco se cuidó de los hijos de Fëanor y de su juramento, que a él nunca lo había dañado y le había sido siempre de gran ayuda. Y rió en la negrura de su mente, sin lamentar haber perdido uno de los Silmarils, pues le parecía que por él los últimos jirones del pueblo de los Eldar se desvanecerían de la Tierra Media y ya no la perturbarían. Si estaba enterado de los moradores a orillas del Sirion, no dio la menor señal, esperando su oportunidad y aguardando la obra del aborrecimiento y la mentira. Pero junto al Sirion y el mar creció un pueblo de elfos, espigas de Dorias y Gondolin, y de Valar llegaron los marineros de Círdan y se sumaron a ellos y se dedicaron a la navegación y a la fabricación de barcos, habitando siempre cerca de las costas de Arvenien bajo la sombra de la mano de Ulmo. Y se dice que por ese tiempo Ulmo fue a Valinor desde las aguas profundas y les habló allí a los Valar del apuro de los elfos y les pidió que los perdonaran y los rescataran del abrumador poder de Morgoth y recobraran los Silmarils, pues sólo en ellos florecía ahora la luz de los días de bienaventuranza, cuando los dos árboles brillaban todavía en Valinor. Pero Manwë no se dejó conmover, y de los designios de su corazón, ¿qué historia puede hablarnos? Han dicho los sabios que la hora no había llegado todavía, y que sólo si alguien se pronunciara a favor de la causa de los elfos y también de la de los hombres, y pidiera perdón por sus malandanzas y piedad por sus infortunios, podría alterarse el designio de los poderes. Y quizá ni siquiera Manwë alcanzaría a desatar el juramento de Fëanor antes de que se cumpliera, y los hijos de Fëanor renunciaran a los Silmarils que pretendían con encono, porque la luz que brillaba en los Silmarils era ahora de los mismos Valar. En esos días Tuor sintió que la vejez lo invadía y que el deseo de la alta mar le crecía con fuerza en el corazón. Por tanto, construyó un gran navío y lo llamó Earrame, que significa ala del mar, y junto con Idril Celebrindal navegó hacia el poniente, y no apareció nunca más en historias o canciones. Pero en días posteriores se cantó que sólo Tuor entre los hombres mortales llegó a ser miembro de la raza mayor, y se unió con los Noldor a quienes amaba, y su destino quedó separado del destino de los hombres. Llegamos al final del capítulo de Tuor y la caída de Gondolin, una de las narraciones más heroicas y devastadoras de la Primera Edad, donde se combinan la valentía, el sacrificio y la pérdida en una historia de proporciones épicas. Gondolin, la joya escondida de los Noldor, cae víctima de la traición y la implacable voluntad de Morgoth, marcando así el fin de una
de las grandes fortalezas élficas, sino la gran fortaleza élfica. Tuor, que fue guiado por el destino y el designio de los Valar, llegó a Gondolin como un heraldo de advertencia. Traía un mensaje de Ulmo, ¿no?, para Turgon y para el pueblo. Les pidió que abandonen la ciudad antes de que sea demasiado tarde. Fueron advertidos. Sin embargo, Turgon está atrapado en su orgullo, en la confianza en sus defensas, en, en la posesión, ¿no? Está atrapado en la posesividad de todo lo que hizo. Si recordamos tiempo atrás, cuando él fue guiado a estas tierras para crearlas, para crear esta gran fortaleza, se le advirtió que no se enamorara tanto del lugar, porque iba a haber un momento en el que, bueno, iba a tener que abandonar todo. Y sin embargo, no pudo lograrlo. Entonces, ignora el consejo y con eso, con esa simple acción, sella el destino de todo su reino. Luego la traición de Maeglin, movido por la codicia, por su oscuro deseo por Idril, que permite que las fuerzas de Morgoth descubran la ubicación de la ciudad. Maeglin es un personaje detestable, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo, se comporta de una manera tan humana. Lo que sigue es una batalla brutal y también desgarradora, donde los señores valientes de Gondolin y sus ejércitos luchan con una ferocidad desesperada contra los terribles monstruos de Morgoth, dragones, balrogs, orcos. Cada esquina de la ciudad se llena de sangre y fuego, y los héroes caen uno tras otro en una resistencia que es tanto gloriosa como inútil. En medio del caos, Tuor se convierte en el líder que Gondolin necesita, ¿no?, guiando a los supervivientes a través de un paso oculto hacia la salvación. Gracias a quién, a Idril, ¿no?, su esposa, y su hijo también salen de Arendil, escapan, preservando así un poco de esperanza para el futuro. A pesar de la caída de la ciudad, la sangre de Tuor e Idril va a jugar un papel crucial en los eventos que van a venir, ya que Arendil se va a convertir en una figura importante. ¿Sí? No quiero decir más, pero imagínense que de ahí viene la luz. El destino de Gondolin es un recordatorio de que incluso los lugares más protegidos pueden ser vulnerables cuando el orgullo y la desobediencia oscurecen la sabiduría, cuando el apego se hace de uno, ¿no? Sin embargo, también muestra que la esperanza y la valentía pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. Gondolin perece, pero su legado vive en los actos de aquellos que sobrevivieron, uniendo el destino de elfos y hombres en una lucha conjunta contra el mal. El sacrificio de Gondolin y sus héroes no fue en vano. Sus historias inspiraron a las generaciones futuras y su caída marcó el comienzo de los eventos que conducirían al fin del dominio de Morgoth, aunque no lo crean. ¿Qué emociones despiertan en ustedes el heroísmo de Tuor y el trágico destino de Gondolin? Yo sentí una pena terrible, sinceramente, porque de alguna manera creo que Tolkien hace que uno se enamore de esta ciudad tanto como Thingol, perdón, como no me sale el nombre ahora, Turgon, ¿no? Es fácil de comprender la decisión de Turgon si uno se pone en el lugar, ¿no?, del personaje. Yo siento, por lo menos, mucha empatía por todos los personajes. No sé si a ustedes les pasa, pero no sé si es por la forma de describir o cómo cuenta las cosas, no sé. La cuestión es que los siento a todos muy vulnerables ante los ataques de Morgoth, porque
También me da un poco de bronca los Valar, no sé a ustedes, pero a mí no me caen muy bien los Valar. Me parecen, eh, no sé, demasiado. Ellos son los orgullosos y ellos son los que piensan que estos seres pobres que andan por la tierra tienen que hacer todo perfecto, que si no lo hacen, si no cumplen, deben, no sé, perecer. Sí, ya sabemos, a ellos les da pena, les da tristeza, pero no hacen nada. No sé, a mí me dan bronca. ¿Qué piensan ustedes de los Valar? Dejaron destruir todo. Tal vez Morgoth tenga razón en algún punto, ¿no? Aunque no la tiene por su objetivo real, ¿no? Él simplemente quiere gobernar todo y ser la estrella del show. Pero, pero bueno, nada, no tienen ayuda de nadie estos seres y están ante un Valar, no están ante cualquiera, a ver, no se enfrentan eh, a fuerzas similares. Así que nada, creo que merecen mucho respeto cuando uno piensa en eso, ¿no? Y mucha empatía también ante sus decisiones, a pesar de que son equivocadas, erradas, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurre pensar a mí, sinceramente, cuando escucho esta historia y pienso en todo eso. Así que es simplemente una reflexión. Quisiera saber qué piensan ustedes, qué sensaciones les dan estos héroes, estos personajes. Y bueno, nada. Espero también que si les haya gustado esta historia, que si les ha gustado, perdón, esta historia, eh, dejen like, así el canal puede ir creciendo. Y nada, voy a estar esperándolos la próxima con la continuación de esta gran aventura que todavía no termina. Así que gracias por todo y nos vemos la próxima.